A partir de este momento, se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 17, como siempre os digo, dice la palabra del Señor a través del apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo: y todo lo que hagan, de hecho de palabra, háganlo en el nombre de Yeshua, de Jesús, dándole siempre gracias al Padre. Por eso todos juntos te invitamos a que oremos diciendo: te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús. Por haber dado la vida por nosotros. Por haber dado la vida por nosotros. Por habernos enviado. Por habernos enviado. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Al Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu por habernos Santo. sellado para vida eterna. Por habernos sellado para vida eterna. Y guiarnos a toda verdad. Y guiarnos a toda verdad. Amén. Amén. Juan 14, 26, como siempre os Gracias, digo, dice Señor, que el Espíritu Santo nos va a recordar todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. Amén. Por eso, queridos hermanos, vamos a compartir la palabra de nuestro Señor. Y dice así la palabra con la consigna: cuando el mal no puede hacernos daño. Y Primera de Crónicas capítulo 4, versículo 10, que venimos estudiando hace 3 martes, dice: e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que Jabes le había pedido. Es palabra del Señor. Amén. Y damos gloria a su palabra. Amén. A partir de este momento, queridos hermanos, vamos a ir al desarrollo de esta enseñanza y que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Amén. 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 Muy bien, ahí estamos. ¿Cuándo el mal no puede hacernos daño? ¿Cuándo? Y acá nos dice muy claramente, en Primera de Crónicas 4:10, la respuesta es: cuando le pedimos al Señor, cuando le pedimos al Señor, como Jabes le pidió. Como Jabes le pidió. Él dijo: y me libras del mal, y me libras del mal, para que no me dañe. para que no me dañe. Y en este momento todos decimos: Y en este momento todos decimos: Señor, líbranos del mal, para que no nos dañe. para que no nos dañe. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Si alguien Señor. dijo todo esto, Gracias, queridos Señor. hermanos, estamos en la comunión con el Espíritu Santo. Por lo tanto, sabemos que Amén. se va a cumplir. Porque ¿qué dice el versículo, el mismo versículo? Y le otorgó Dios lo que le pidió. Amén. Entonces, si tenemos fe, ¿nos otorga eso el Señor? Amén. La respuesta es sí. Hay muchas cosas que... Yo le voy a contar algo que me pasó, que fue la semana pasada, que todos lo vieron por la tele. Yo siempre, para viajar a la zona capital, suelo irme desde acá hasta Catán para ir al trabajo y tomo el colectivo 180. Y siempre estoy especulando cuál sale primero, porque hay uno que va por la Ferrere y hay otro que va por Ruta 3. Y ese día me olvidé algo en mi casa. Viste que dicen, y esta volvese, dicen, el mundano, ¿no? Bueno, me vuelvo, porque uno no es caballero, porque nosotros estamos con Cristo, no existe Amén. eso. Pero digo, al pastor le sirvió. Al pastor le sirve. Porque después yo suelo, como hago el TikTok y me voy a acostar tarde, estoy medio desvelado. O sea, estoy desvelado en realidad para ir a trabajar. Entonces aprovecho para dormir un rato. Porque vieron, desde González Catán hasta Claro. tenemos casi una hora. Depende del tráfico. Y yo siempre dormidito. Me entero, porque yo iba en el colectivo que iba detrás del colectivo ese que hubo el accidente en la Ruta 21. O sea, no lo tomé porque me atrasé un poquito en volver a mi casa, pero iba adelante. Entonces, cuando yo me entero, porque no tengo tiempo de ver tele, por el tema del trabajo y por el tema de las clases bíblicas, no tengo tiempo. Y encima no es tan solo que no tengo tiempo, sino que mi hijo dice: Isa, no me deja ver la tele. Él maneja el control remoto.
Entonces, yo digo, Señor, y justo andaba preparando esta prédica, y me librarás del mal para que no me dañe. Y uno ve esos acontecimientos que todos vieron lo que pasó, Sí. que es muy triste, y suelen pasar, hay males en este mundo. Pero yo lo que vi, cuando me pasaron el link, que lo vi hace 2 días, debe ser, entonces yo veo el lugar. ¿Y qué es lo que hay en ese lugar? Hay una esfinge grande ahí que la habían volteado, pero los enviados, ya saben de quién, la volvieron a construir. Entonces ahí en ese sector hay espíritu de muerte. Es un terreno, yo le aconsejo a todos los que viajan por ese sector, que es Ruta 21 y Cristianía, manténganse siempre, no tengan miedo, porque no hay que tener miedo. Solamente que se le orado de sus casas, decir lo que están aprendiendo hoy. Líbrame del mal para que no me dañe. Amén. Siempre oren, porque está al acecho el mal. Y uno va por determinados territorios que ya están entregados, son territorios entregados. Están entregados ¿para qué? Para malos espíritus, para idolatría, para demonios que quieren ocupar el lugar del Señor. Que quieren ocupar el lugar del Pues Señor. ustedes van a ver que el Gaucho Gil, si lo ve, tiene una cruz detrás, porque está queriendo ocupar el lugar del Señor. Y ese lugar, nadie lo puede ocupar. Nadie lo puede ocupar. Porque el único que dio la vida en la cruz, El único que dio la vida en la cruz, con su preciosa sangre, con su preciosa sangre, para salvación, es Yeshua, es Cristo, es Jesús, es Jesús, no el Gaucho Gil. no el Gaucho Gil. Amén. Entonces, uno dice, pero pastor, ¿qué está juzgando? No estamos juzgando. Sabemos que la idolatría existe y ese fue el problema de Israel, que quedaron en el desierto por consecuencia de esa idolatría. Rápido, vos pedís rápido te da, porque se le fue dado poder también. Entonces ese poder es engañoso. Vos vas a poder, encima vos le pedís sanación, vas a recibir sanación, pero después por algún tipo de enfermedad, eso que vos sentís que se te salió, te va a caer al ladito tuyo, nomás, ya sea en tu esposa, en tu hijo, en alguien que vos querés, porque el enemigo es así. Por eso en Génesis capítulo 2, versículo 9, cuando habla del árbol de la vida, que es el Señor, y el árbol del bien y el mal, ¿por qué dice el bien y el mal? Diga, se llama el bien y el mal. Se llama el bien y el mal. Porque todo parece que está bien. Porque todo parece que está bien. Te bendice bien. Te bendice bien. Te da bien. Te da bien. Pero te traiciona bien. Pero te traiciona bien. Bien mal. Bien mal. O sea, se disfraza, como pasó en Génesis 3. Parecía un árbol bueno para alcanzar, dice. Entonces mucha gente quiere alcanzar. Él le rinde tributo a esas cosas, al mal. Ese es un mal, es una trampa. Toda la Biblia nos explica cómo se maneja el mentiroso, el tramposo, padre de mentira. Pero nosotros estamos con el dueño de la verdad, oramos a Él. Amén. Y Él nos da todas las armas. Al contrario, a nosotros nos tienen miedo las entidades. Nos tienen miedo las entidades. El mismo Satanás nos tiene miedo. El mismo Satanás nos tiene miedo. Porque ya no vivo yo. Porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Amén. Amén. Entonces cuando ven a Cristo, los demonios ven a Cristo. Gracias, Señor. En vos, huyen. Amén. Porque los demonios creen y huyen, dice la Biblia. Amén. Bueno, ahora el título de la enseñanza es, pongan así, ejemplo número 4, líbranos del mal. ¿Sí? Ese es el título de la enseñanza. Y ya estamos en la 4ª petición. En YouTube creo que está subida ya la número 1, que es si me dieras bendición. Estamos preparando la número 2, que es ensanchar mi territorio, y la número 3, que es si tu mano estuviera conmigo. Ahora vamos por la número 4, con ese ejemplo, el invoco. Ejemplo número 4, líbranos del mal. Ahora, ¿qué es lo que significaban estas palabras? ¿Sí? ¿Qué significa la palabra mal? Hemos aprendido que invoco, del hebreo kará, que significa clamar, llamar,
proclamar, rogar, que es lo que hizo Jabes, y que se cumplía también como referencia, Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. Jabes del hebreo significa dolor, aflicción, y se escribe como Yahvé, no Yahvé, sino Yahvé con B larga y con acento en la E, que significaba dolor y aflicción por lo que dice Primera de Crónicas 4:9, porque solamente se habla del versículo 9 y 10. Yo estoy citando como base el 10. Entonces dice que la madre lo tuvo con dolor, por eso le pone Jabes, que significa dolor y aflicción. Pero también se cumplía la consecuencia del pecado de Eva. En Génesis 3:16 le dice el Señor a Eva, con dolores vas a dar a luz a tu hijo. Entonces este Jabes es simbólico y es muy espiritual. ¿Por qué? Porque cuando leemos el primer versículo de Primera de Crónica, ¿de dónde es la genealogía? De la tribu de Judá. ¿Y dónde nació el Señor? En la tribu de Judá. ¿Y de dónde viene la ramificación de la tribu de Judá? Según la Biblia, cuando leemos Génesis capítulo 30 al 31, nos viene hablando de la primer mujer de Jacob, que significa Israel, que era Lea con trampa. Pero ¿de dónde nace la tribu de Judá? Nace de Lea, no de la promesa. Pero al mismo tiempo tiene un trasfondo todo esto espiritual. De ahí vienen muchas, de Lea también vienen ramificaciones de los que servían como la tribu de los levitas. Ahora, ¿qué significa la palabra mal? ¿Qué significa esa palabra? Del hebreo, queridos hermanos, tiene una ramificación con la palabra ra. ¿Sí? No es que yo le voy a enseñar idiomas, solamente quiero poner un ejemplo nada más para que ustedes vean que pues, siempre es bueno saber la raíz del significado de cada palabra para que ustedes puedan asimilar. Esta palabra ra significa, diga conmigo, mal, daño, calamidad, adversidad, angustia. Vamos a Lucas capítulo 11. Quiero que lea Lucas capítulo 11, versículo 4. ¿Sí? Vamos a hacer así. Sí, vaya, Lucas capítulo 11, versículo 4. ¿Por qué? Porque en el versículo 1 de Lucas capítulo 11 dice que el Señor estaba orando, como siempre en el Monte de los Olivos, o en Getsemaní, y un discípulo le dice, Señor, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Entonces el Señor los mira y le dice, bueno, está bien, les voy a enseñar. Vosotros podéis orar así, le dice. Padre nuestro que estás en los cielos, empieza la oración. Santificado sea tu nombre. Pero cuando llegamos al versículo 4 se cumple lo que hizo Jabes en Primera de Crónica, capítulo 4, versículo 10. ¿Qué dice el versículo 4 de Lucas capítulo 11? Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Líbranos de qué? Del mal. ¿Líbranos de qué? Del mal. Parece que antes de salir de nuestras casas, hay que hacer la oración del Padre Nuestro. Ah, Amén. Mira vos. No es que es una forma, no es una maqueta. Diga, no, es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Es un mandamiento. Es un mandamiento. Pastores o la Iglesia Católica, diga, es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Es un mandamiento. Es un mandamiento. Porque ahí, cuando vos orás, ¿qué dice? Líbranos del mal. Del mal. Amén. Líbranos del mal. Ahora, eso está también en Mateo capítulo 6, del 9 al 13. Pero quiero que vaya a Mateo 6, pero que lea el versículo 34 para que ustedes vean por qué es tan importante esta petición en oración de una liberación del mal. Porque ¿por qué Jabes había pedido que le libre el mal? Diga, para que no lo dañe. Para que no lo dañe. Entonces muchas personas tienen daños, reciben daños. ¿Pero por qué reciben daños? Porque no están orando de la forma que hay que orar. De la forma que Dios quiere que oremos. De la forma que Dios quiere que oremos. Porque orar es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Yo puedo hablar con Dios. Yo puedo hablar con Dios. De muchas formas. De muchas formas. En todo tiempo. En todo tiempo. En toda ocasión. En toda ocasión. Y no está mal. Y no está mal. Pero obedecer el mandamiento del Señor. Pero obedecer el mandamiento del Señor. Que está en Lucas 11. Que está en Lucas 11. Y en Mateo 6. Y en Mateo 6. Él dice. Él dice. Ustedes tienen que orar así. Ustedes tienen que orar así.
Diga, nos dio paternidad nos dio paternidad y nos hace que respetemos su voluntad. y nos hace que respetemos su voluntad. Nos enseña Nos enseña a que perdonemos a que perdonemos como Él nos perdonó. como Él nos perdonó. Amén. A reconocer que suyo es el reino. A reconocer que suyo es el El reino. poder y la gloria. El poder y la gloria. Ahora, qué soberbia Ahora, qué soberbia es no decir esas palabras. es no decir esas palabras. Porque Juan 14:15 dice, el que me ama va a guardar mandamientos. mis mandamientos. Y cuando uno lee Deuteronomio 28, del 1 al 14, si oyen mi voz y mis mandamientos, son todas estas bendiciones. Pero desde el 15 en adelante son todos estos males. Líbranos de esos males, Señor. Amén. Líbranos de esos males. Señor. Amén. Léanlo si quieren. Léanlo en Mateo, a Deuteronomio 28 y van a ver que dice todo eso. Hasta el 14, todo bendición. De ahí en adelante, todo maldición. ¿Pero por qué? ¿Por qué estos males? ¿Por culpa de Dios? No. No. ¿Fue culpa de Dios que Adán y Eva fueron expulsados del Edén? No. No. La consecuencia fue de no obedecer la voz de Dios. Amén. Diga, no, pero el pastor me dijo. No, pero el pastor me dijo. Escuchen, hermanos, Escuchen, hermanos, la palabra de Dios. la palabra de Dios. Por eso nosotros como pastores, nosotros somos los más peligrosos. ¿Sabían ustedes que somos los más peligrosos? Ujú. No, para. ¿Cómo es que nosotros los pastores vamos a ser peligrosos? ¿Qué está diciendo este muchacho? ¡Blasfemia! ¿Quién lo entregó al Señor para que muera en la cruz? Hablamos del sacerdocio, sabemos que Judas lo entregó, pero ¿a quién lo entregó Judas? ¿Al César o a un sumo sacerdote llamado Caifás? A un sumo sacerdote. ¿Quién lo abofetó al Señor? Los sacerdocios. ¿Quiénes levantaron falsos testimonios contra el Señor? El Sanedrín, los levitas, los sacerdotes, en el tiempo los pastores. Entonces nosotros los pastores tenemos una espada, un arma, que puede ser de gran bendición, pero puede ser de gran condenación para las personas. ¿Dónde dice eso, pastor? En Lucas 6:39. El ciego que guía a otro ciego, caerán ambos en el mismo pozo, dice el Señor. Pero si se dejan instruir por mi palabra, dice el Señor, se van a parecer al Maestro. Amén. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado para llevar una palabra. Hay que orar mucho. Hay que prepararse con el Señor. Amén. Ahora, pastor, ¿usted alguna vez se equivocó? ¿Pastor alguna vez se equivocó? Sí. ¿Sabe qué es lo que aprendí yo? Diga, a no ser como Adán y Eva. A no ser como Adán y Eva. Yo reconocí mi falta Yo reconocí mi falta ante Dios ante Dios y las ovejas. y las ovejas. Y ustedes lo saben, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿qué hace el Señor? Te redime Amén. y te ayuda. Y termina siendo del agrado del corazón de Dios. Amén. Porque si Adán y Eva se hubiesen arrepentido, Dios los hubiese librado del mal. Pero no, nunca reconocieron su falta. Nunca. Estaban tan enceguecidos que no se da cuenta que tenían la oportunidad, las puertas ahí en la presencia cuando Dios los visitó. Pero ellos se escondieron y se hicieron una vestidura del mundo. Ya se veían desnudos porque no tenían la vestidura de Dios. Entonces el pecado, ¿qué hace? Te disfraza, te esconde. Pero ¿qué dice Juan 3 del 19 al 21? Vengan a la luz, pero muchos no quieren venir a la luz porque sus obras son malas. Pero qué lindo sería ir a la luz y decir, acá estoy, Señor, yo de oscuridad. Que resplandezca tu luz en mí, Señor. Amén. Amén. Eso tenemos que decir, porque todos vamos con oscuridad, todos tenemos y necesitamos de la luz de Cristo. Por eso Él dijo en Juan 8:12, el que me sigue no andará en tinieblas, porque yo soy la luz del mundo. Amén. Ahora, referente al mal, ¿qué dice Mateo 6:34? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Basta a cada día con su propio mal. Está hablando de un mal. Jabes sabía que había un mal. Desde que Adán y Eva pecan y son sacados del Edén, ya vemos en el capítulo 4, ¿qué vemos? La traición de un mismo hermano llamado Caín, matando a Abel. Pero la simiente de Caín se multiplicó en el mundo.
Y lo que vienen aprendiendo, hubo tanta maldad de esa descendencia que luego se mezclaron con la descendencia del tercer hijo, Set, que eran los hijos de la promesa, que alababan a Dios. Y en el capítulo 6 de Génesis ya el Señor se cansó de la humanidad para destruirlos. Y todo eso es muy importante. Eso es lo que estamos aprendiendo. Y ahí le tiro algo con patirales. En el versículo 4, en contexto de Génesis 6, ¿qué dijo el Señor? Mi espíritu no va a contender más con el hombre, no va a estar más con el hombre. Por lo tanto, serán sus días, ¿cuánto? 120 años. Entonces le expliqué a los hermanos mientras daba clase que uno creía que los seres humanos solamente iban a vivir 120 años. Y no se trataba de eso, por eso, en Génesis 25, versículo 7, dice que Abraham murió a los 175 años. 75 Por años. lo tanto, no se trataba de eso. Por lo tanto, no se trataba. Ahora dígame, de ¿de eso. qué se trataba, pastor? ¿De qué se trataba, pastor? Que el Señor le dijo a Noé, El Señor le dijo a Noé que construya un arca. que construya un arca. Le llevó 100 años. Le llevó 100 años. Pero el llamado para que suban Pero el llamado para que suban fue 120 años. fue 120 años. Se trataba Se de trataba que tenían un tiempo de que tenían un tiempo de 120 años de 120 para años arrepentirse. Para Ahora, qué arrepentirse. misericordia de parte de Dios para darle ese tiempo. Amén. ¿Cómo puede ser que 120 años? Ahora voy a decir otro. Todo esto compartimos en las clases para que sepan lo que están escuchando, para que nos acompañen. Ahora, ¿por qué no le creían a Noé? ¿Usted sabía por qué no le creían a Noé? Se lo tiro hoy, que esta noche le iba a decir, pero lo tiro acá. Diga, no le creían No le creían porque en realidad él hablaba de una lluvia. él hablaba de una lluvia. Y desde que fue creado el mundo Y desde que fue creado el mundo hasta el tiempo de Noé, hasta el tiempo de Noé, nunca había llovido. nunca había llovido. ¿Quién le iba a creer? Claro. Nadie. ¿Quién no está loco este? Por eso ahí dice que se abrieron las compuertas. Por primera vez llueve. ¿Usted sabía eso? Sí, eso sí. Ah, bueno. Sí. Ay, o sea, no se iba a sorprender en nada. Digo, pero hay gente que no sabe. Pero hay pastor. gente que no sabe. Bueno, está bien. Vamos a seguir, queridos hermanos. Si no sabían esto, me mandan un mensaje, queridos hermanos, ahí al 11 31 56 60 76 y vamos a seguir dándote los enlaces de las enseñanzas. Salmo capítulo 34. ¿Qué nos dice el Salmo capítulo 34? Nosotros estamos en la base de Primera de Crónicas 4, Primera de Crónicas 4, versículo 10. En eso estamos trabajando como base sobre Jabes. ¿Qué nos dice el Salmo capítulo 34, versículo 17? Habla de los justos. ¿Qué dice ahí? Claman los justos y nuestro Padre Celestial oye y los libra de todas sus angustias. Mientras digo algo, vaya al Salmo 37. Dice, claman los justos a Papito Dios. Amén. Y los libra Papito Dios de todas sus angustias. ¿Pero a quién? Y evidentemente, Jabes era justo. Era justo. ¿Y qué había dicho el Señor en Génesis 6:8 sobre Noé? Que era un hombre justo y era el único que halló gracia ante los ojos de Dios en ese tiempo, de tanta gente que había. O sea, pocos justos había. Ahora, si dice que claman los justos, Jabes clamó, a pesar que su nombre indicaba tristeza y dolor, y muchas veces nosotros pasamos por tristeza y dolor, pero clamamos, nos está enseñando la palabra clamen. Clamen como Jabes. Amén. Clamen como Jabes. No importa que vivís en tristeza, que vino a clamar. ¿Y qué pidió Jabes en fe? Lo que estamos aprendiendo. Pidió bendición. Pidió que se ensanche su territorio en todas las áreas, finanzas, en su familia, en todo. Que no se aparte su mano. Que su mano poderosa, la mano de Dios, que representa el poder de Dios y la protección, esté siempre cuidándolo. Amén. Que lo libre del mal para que Amén. el mal no lo dañe. ¿Le cumplió, Señor? Sí, le cumplió. Sí. Entonces, el tiempo Dios pone todo esto para hacernos ver, no tan solo a nuestros ministerios, los que se congregan conmigo, sino a todos, porque la palabra es para todos. Amén. ¿Sí? La palabra es para todos, queridos hermanos. Amén. Y la palabra tiene que ser predicada libremente. Por eso yo no estoy de acuerdo con los estudios universitarios donde cobran, porque no se puede cobrar lo que fue dado por gracia.
¿Qué nos dice el Salmo 37, versículo 25? Vamos a escuchar lo que dice ahí, queridos hermanos. Porque acá angustia es igual a mal. Dice así: joven fui y he envejecido, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Qué es lo que no vio justo qué? Desamparado. Amén. Amén. Justo desamparado. No he visto justos desamparados. Por eso en Santiago 5, cuando se habla de la oración, en el versículo 16 dice que la oración del justo puede mucho. Amén. Y nosotros hemos sido justificados. Nosotros hemos sido por la justificados por la de sangre de Cristo. Cristo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Entonces nosotros oramos. Entonces, líbrame del mal. Mal es ra del hebreo, pero cuando dice líbrame se puede pronunciar como emerrak, que es U-M-E-R-A, semiacento A-H, es un quilombito, claro que sí, pero no importa. Yo simplemente estoy tratando de decir cómo son los significados. Yo soy tocomano a veces, no puedo hablar muy en hebreo. No sé, que me sale una tonada rara ahí. Pero bueno, diría por ahí alguno. Si vamos al Salmo capítulo 91, nos encontramos con una palabra muy poderosa sobre este tema. Y esa palabra poderosa también se cumplió en nuestro Señor y se cumple en nosotros. En el versículo 10 al 12 nos dice la palabra de nuestro Señor y Salvador. No te sobrevendrá mal. ¿De qué estamos hablando? Gloria a Dios, del mal, que Él nos va a librar el del título mal. es líbranos Del mal. del mal. ¿Y qué dice acá? Amén. No Te sobrevendrá mal. ¿Lo está declarando o no? Amén. ¿Es profético? Amén. Sí. No te sobrevendrá mal. Hay que creer en estas palabras, ¿verdad? Amén. ¿Y qué dice? Ni plaga. Ni plaga tocará tu morada. ¿Por qué? Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Amén. Gracias, en tus manos, dice. Gracias, Señor. ¿Qué dice el 12? En tus manos, en las manos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Amén. Amén. Ahora, para entender este texto hay que leer Mateo 6:4. Escuchen, porque esto fue profético. Cuando escribían los salmistas como David, ellos no sabían que inconscientemente estaban siendo guiados por el Espíritu para profetizar lo que iba a pasar a futuro. Ahora, entonces nosotros, ¿qué estamos declarando para las personas? Sí. Sí, amén. Mateo 4:6. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Para que sea tu limosna. Mateo 4:6. Porque ahí en Mateo 4:6 es Satanás en una lucha con el Señor en el desierto. Capaz que se fue a otro lado usted. Sí. ¿Qué dice Mateo 4:6? Y le dijo: si eres hijo de Dios, Satanás le dijo. échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Acá diga, viene una enseñanza. Viene una enseñanza. Todos los que somos cristianos Todos los que somos cristianos no podemos tentar a Dios. no podemos tentar a Dios. No podemos decir, No podemos decir: no anda bien el freno del auto. no anda bien el freno del auto. No anda bien el freno de la camioneta. No anda bien el freno de la camioneta. Tenemos que ir a Salta, Tenemos que ir a Salta, a Catamarca. a Catamarca. Hay cuestas. Hay cuestas. Hermano, Hermano, ¿vos no crees en Dios? ¿vos no crees en Dios? ¿Vos no sos cristiano? ¿Vos no sos cristiano? Olvídate. Olvídate. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Diga, resultado final, Resultado final: accidente. accidente. Entonces, ¿qué dice Satanás? ¿Usted no es hijo de Dios? Anda, no pasa nada, andate por ahí. Es como decir, subite al obelisco, tírate de cabeza, no te va a pasar nada, porque vos sos cristiano. No tentarás al Señor tu Dios. Somos cristianos, Somos cristianos, pero no somos tontos. pero no somos tontos. Uy, pastor, no diga esa palabra. ¿Qué será, del hebreo, del latín? La palabra tonto, diga, no, del argentino. El argentino. Entonces, nosotros, queridos hermanos, tenemos que prestar atención acá. Si el Salmo 91:10 dice,
no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues el Señor envía sus ángeles. Diga, gracias por los ángeles. Gracias por los ángeles. Que nos protegen. Que nos protegen. Gracias, Gracias, Señor. Pero aún así, sabiendo que nos protege, no podemos tentar a Dios. No podemos tentar a Dios. No porque el diablo nos diga. No porque el diablo nos diga. Hace esto. No te va a pasar nada. No te va a pasar nada. Cuidado. Porque en Génesis 3, le dijo a la mujer a Eva. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Y así estamos. Pero gracias que vino Cristo. Amén. Y nos redimió. Gracias, Amén. Señor. Es bastante fuerte, queridos hermanos, y bastante espiritual para el que tiene oído para oír. Amén. Juan capítulo 17, versículo 14. Mientras tanto, los que se están sumando, el título de la enseñanza, diga conmigo, líbranos del mal. Ahí está, nuestra querida Esther nos dice el título, líbranos del mal. Amén. Este texto bíblico, yo le dije que es uno de los preferidos míos. El capítulo 17 de Juan es lo preferido de toda la Biblia para mí. Todo es inspirado por Dios, todo es muy lindo, pero a mí me encanta, porque ahí siento y sé que hay alguien que está orando, intercediendo por mí, y es el mismo Señor que le dijo a los apóstoles, en todo el capítulo lo dice, pero nosotros vamos a resumir lo que pasa acá, desde el versículo 14 al 16. Le voy a dejar que lo lea completo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Le damos la gloria al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. ¿De dónde no es el Señor? Del mundo. ¿Ahora es extraterrestre? No. Va a tener que leer Juan capítulo 3. ¿Qué situación? Hay palabras que nosotros los cristianos, como los hermanos, no lo quieren decir, porque a veces dicen, ¿qué va a decir la gente? Pero vamos a ver qué dice la Biblia en Juan capítulo 3, y va a leer exactamente el versículo 13. Escuchen lo que dice, queridos hermanos. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿De dónde descendió? Del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora le pregunto, ¿él no fue llevado al cielo? Sí, ¿Elías fue llevado al cielo? sí. Entonces, ¿qué Jesús miente acá? Diga, el problema es El que problema la es gente no sabe que la gente no sabe cuánto cielo hay. cuánto cielo hay. Que tengo oído para oír que oiga. Tengo oído para oír. Nadie subió al cielo. Entonces había otros cielos donde eran reservados los hombres de Dios. Todo esto tiene un trasfondo espiritual que es bueno enseñarlo, que ya lo hice en otra enseñanza, pero acá lo dice el Señor. Entonces, científicamente, todo lo que viene de fuera de la tierra, ¿cómo es llamado acá en la tierra? Extraterrestre. Ahora vuelvo a preguntar. ¿El Señor que es extraterrestre? No lo va a poder decir. Parece que sí, pastor. Sí, pero quiero que diga, lo que vemos en YouTube, Lo que vemos en YouTube. lo que vemos en TikTok, Lo que vemos en TikTok. que son esos extraterrestres, Que son esos extraterrestres. Falsos. muñecos, Muñecos. robots Robot. creados por los hombres, Creados por los no hombres. tienen nada que ver No tienen nada que con ver el que vino de fuera de la tierra con el que vino de fuera de la tierra. y que va a volver de fuera de la que tierra, va a volver de fuera de la tierra. según Apocalipsis 21, Según Apocalipsis 21. con la ciudad santa, Con una ciudad con santa. calles de oro. Con calles de oro. viene de afuera. Amén. Diga, viene de Viene afuera. de afuera. Es más, Es más, no va a arrebatar. nos va a arrebatar. Hay una promesa Hay una promesa de arrebato de arrebato en Mateo 24. en Mateo 24. La gente va a decir, La gente va a decir, son los extraterrestres. son los extraterrestres. Pero no entienden Pero no entienden que no son esos verdes. que no son esos verdes. Es nuestro Señor y Es Salvador nuestro que viene de Señor y afuera. Salvador que Porque viene de nadie subió al cielo sino el que descendió. Y Él va a descender de nuevo con poder para llevar a su iglesia antes que suceda lo que tenga que suceder. Amén. ¿Dónde está escrito eso, pastor? Léalo para que nadie quede confundido. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. ¿Qué dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10?
y esperar de los cielos a Ajá. su Hijo, al cual resucitó de los muertos, Sí. a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos va a librar de la ira venidera. Amén. De eso, cuando subieron en el arca de Noé, ¿de qué le estaba librando? De la De ira la del ira. diluvio. Ujú. Gracias. Gracias, Padre. ¿Están preparados para más? Bueno, vaya primero de Juan capítulo 4. Entonces acá, en Juan capítulo 17, del 14 al 16, dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborrece. ¿Ustedes creen que yo me enojo cuando me aborrecen? No. No. Porque ya está escrito que va a pasar así. Ujú. Diga, el pastor no se hace doble problema. El pastor nos hace doble problema. Ya entendió. Ya entendió. Bien. Porque no son del mundo. Para. Como que no soy del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué somos? Diga, estamos de visita acá. Estamos de visita acá. Ya el Señor nos redimió. Ya el Señor nos redimió. Amén. Por eso es que cuando uno lee Juan 17, 9, que es mi preferido, dice: yo ya no oro por el mundo, sino por lo que me diste del mundo, porque tuyos son. ¿Cómo que es eso? ¿Acaso Juan 3:16 nos dice: de tal manera amó al mundo? Digan, sí, Sí, lo amó, lo amó. envió a su hijo. Envió a su Hijo. Pero una vez que el hijo Pero una vez que el Hijo murió en la cruz, ya no ora por el mundo, ya no ora por el mundo. porque ya envió al hijo. Porque ya envió al Hijo. Ahora es para aquellos Ahora es para aquellos que han seguido el camino, que han seguido el camino, la verdad y la vida, la verdad y la vida, que es Jesús. que es Jesús. Él nos guarda del mundo. Él nos guarda del Él mundo. nos libra del mal. Él nos libra del mal. Por eso el que tiene amistad con Por el eso mundo el que tiene amistad con el mundo tiene enemistad para con tiene Dios. enemistad con Santiago 4:4. Santiago 4:4. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Estando en el mundo, Estando en el mundo, acercándonos a Cristo. acercarnos a Cristo. Cuando nos acercamos a Cristo, Cuando nos acercamos a Cristo, ya no somos del mundo. ya no somos del mundo. Pero ¿qué va a hacer el mundo? Nos va a aborrecer. ¿Qué dice ahí? Mire, porque ahora todo lo que estoy hablando lo va a decir el Señor a través del Espíritu, a través de Juan. Primero Juan capítulo 4, versículos 4 y 6, dice la palabra de nuestro Señor y Salvador. Si me están escuchando ahí, atentos, queridos hermanos. Primero Juan 4, versículos 4 al 6, dice así la palabra del Señor. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Usted me escucha a mí? Sí, amén. ¿Usted me escucha a mí? ¿Los hermanos nos están escuchando? Sí, amén. ¿Y el que no nos quiere escuchar, de dónde son? Del mundo. Ah, el que tengo oído para el que oiga, nos aborrece. El que es del mundo aborreció a Cristo. El que es del mundo nos aborrece. Mateo 24:35 dice: el mundo pasará, pero su palabra Amén. no pasará. Y nosotros guardamos su palabra, por lo tanto no Amén. vamos a pasar, vamos a ser eternos con nuestro Señor y Salvador. Amén, queridos Amén. hermanos. Bien, para ir terminando. Segunda de Timoteo capítulo 4, en el versículo 17 al 18, nos empieza diciendo la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. y el Señor Y el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial. vaya yendo a Daniel capítulo 6. Escuchen esto. Acá el apóstol Pablo está diciendo: pero el Señor estuvo a mi lado, me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Esos somos nosotros los gentiles. Amén. Porque nosotros somos esos gentiles. Que gracias, Señor, Amén. por haberlo mandado a Pablo. Porque Pablo, ¿cómo se manejó? Diga, con mucha sabiduría. Con mucha sabiduría. Era teólogo. Era teólogo. Era experto Era experto en la Torá. en la Torá. Más que Pedro Más que Pedro y que todos. y que todos.
El tema es que el que estaba en el nivel de él que estaba en el nivel de él era Esteban, era Esteban, a quien lo mataron, a quien lo mataron, lo apedraron en Hechos 7. Hechos 7. Muy jovencito, Muy jovencito. teólogo, Cátedra. le dio al Sanedrín, Le dio al Sanedrín. lo apedraron. Lo apedraron. No entendían No entendían la palabra, la palabra. no entendieron el mensaje, No entendieron el mensaje. conocían la letra, Conocían la letra, pero no el mensaje de la pero letra. no el mensaje de Pablo la letra. estaba igual. Pablo estaba igual. Por eso Por eso, la ropa la ropa de Esteban de Esteban cayó a los pies de Pablo. cayó a los pies de Pablo. El ministerio El ministerio que no pudo hacer Esteban, que no pudo hacer Esteban, el Señor lo termina cumpliendo con Pablo. el Señor lo termina cumpliendo con entendió. Pablo. Que lo entendió Pablo Pablo en Hechos 9, en Hechos 9. cuando el Señor le salió al encuentro. Cuando el Señor le salió al encuentro. Amén. Amén. Porque dije, no sé, pero por algo lo digo. Quiero que sepan que estas son las cosas de Dios. Amén. Cada palabra, cada detalle es importante. Amén. Nada de lo que está escrito es casualidad. Tiene un trasfondo todo. Lo que estamos aprendiendo con las medidas. 300 codos, 50 codos, 30 codos del arca. Y anoche aprendieron qué significa todo eso Sí. en el ámbito espiritual. Y todo eso es bueno, queridos hermanos. Y acá dice el apóstol Pablo, y el Señor me ha librado de toda obra del mal, de mal. Me ha librado. Por eso le da consejo a Timoteo, porque diga, Timoteo también otro teólogo. Timoteo también otro teólogo. Jovencito. Jovencito. Amén. Amén. Por eso es que cuando uno lee 2 Timoteo 3, versículo 16, cuando dice que le dice a Timoteo, toda la palabra es inspirada por Dios para enseñar, era porque le estaba recordando, porque no existía el Nuevo Testamento, eso siempre aclaramos y decimos a los hermanos, y estaba haciendo referencia de todo lo que el conocimiento que él tenía de la Torá y de la ley, que la tenía que saber explicar, porque muchos quedaban atrapados en el ayo de la ley y no entendían la gracia y la salvación por medio de Cristo y por la fe. Y eso pasa también incluso en este tiempo. Pero acá dice, así fue librado, dice el versículo 17, de la boca del león. O sea, lo que Pablo está diciendo, yo estaba ya en la boca del león. Y hay un trasfondo espiritual acá, en Daniel capítulo 6, cuando ya los medo-persas, a través del rey Darío, toman posesión sobre el reinado de Babilonia, que estaba ya profetizado en Daniel capítulo 2, cuando tiene el sueño el rey Nabucodonosor, y luego la descendencia del rey Nabucodonosor como hijo, nieto, según la teología, en el capítulo 5, que hacen una fiesta y toman los utensilios del templo, y Dios se enoja, escribe en la pared y le marca el final de la etapa de su reinado, y acá vienen los medo-persas, los vencen. ¿Y qué pasó en el reinado del rey Darío? Hacen un edicto por celos a Daniel. Todo esto lo estoy diciendo porque si pongo a leer vamos a durar como una hora. Y rápidamente todo el que te oraba a tal hora, todo el mal, lo encontraban y era condenado a muerte. El propósito es hacerle una trampa para llevarlo a la boca de los leones. ¿A quién? A Daniel. Pero ¿qué pasó ahí desde el versículo 19 al 24? Está todo escrito. Dice la palabra del Señor lo siguiente, miren cómo el Señor lo ha librado de los leones en el trasfondo espiritual, como fue librado también Pablo y como somos librados nosotros en este tiempo. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y dijo: Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Cuál es el título de hoy? Líbranos del mal. ¿Te ha podido librar del mal de los leones? ¿Qué dice acá Pablo? El Señor me ha sacado de la boca de los leones. El Señor me ha librado de toda obra del mal, de la obra de maldad, de obra mala. ¿Y qué dice a continuación con Daniel? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel. ¿Y qué habíamos hablado en el Salmo 91? Que los ángeles nos guardarán. Amén. O sea que los ángeles hasta le tapan la boca a los leones. Siga leyendo. Gracias, Señor. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él. Diga, el rey Darío
amaba a Daniel. Amaba a Daniel. El trasfondo El trasfondo de Daniel y el rey de Daniel y el rey es como Jesús en la cruz es como Jesús en la cruz y el rey Darío como el padre. y el rey Darío como el padre. Por consecuencia Por consecuencia de los acusadores, de los acusadores, Jesús fue llevado a la cruz. Jesús fue llevado a la cruz. Por consecuencia Por consecuencia de los que envidiaban a Daniel, de los que envidiaban a Daniel, lo echaron a los lo leones. echaron a los leones. El Señor lo libró. El Señor los libró. Así el Padre Así el Padre libró de la muerte a Cristo, libró de la muerte a Cristo, es su Hijo, a su Hijo, y nos dio vida y eterna. nos dio vida eterna. No pudo el león, No pudo el león, ni va a poder con nosotros. ni va a poder con nosotros. Amén. Por eso en Mateo 16 dice que el Hades no podrá contra nosotros. Amén. O sea, cuando nosotros morimos, vienen a querernos llevar, pero no pueden. Porque estamos sellados por el Espíritu y marcados por la sangre de Cristo. Amén. ¿Qué le pasó a los acusadores? Vieron que Génesis, la promesa de Abraham, que es para nosotros también y para ellos, Génesis capítulo 3, versículo 3 dice: bendeciré a lo que te bendiga y maldito será lo que te maldiga. Entonces, ¿qué le pasó a los acusadores en los versículos venideros? ¿Qué dice a continuación? Escuchen, queridos hermanos, cómo lo libró del mal y lo que le va a pasar a los que quieren hacerte daño. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, Ajá. y fueron echados en el foso de los leones. Ahora quiero que presten atención porque esto es fuerte lo que se viene. Muy fuerte lo que se viene. Ahora imagínense, en el aire va a pasar algo. En el aire. ¿Qué dice? Y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. ¿Qué? Sí. Y aún no habían llegado al foso, al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos. ¿Qué? Y quebraron todos sus huesos. Por favor. Entonces el rey... Ahí no va. ¿Cómo que no llegaron? ¿Que los comieron en el aire? En el aire. Atento si alguien quiere ser tu enemigo. Miren, lo peor que le puede pasar a un ser humano es ser enemigo, de un hijo de Dios. De un hijo de Dios. Ujú. ¿Te van a querer hacer daño? Sí. ¿Ustedes creen que Daniel no pasó por tristeza? Sí. ¿Acaso creen que no se sintió mal con esa injusticia? Sí. ¿Acaso creen que Cristo no sufrió en la cruz? Sí. Claro que vamos a sufrir por consecuencia de los daños que nos quieran hacer aquellos que nos envidien. Pero ¿qué dice? El Señor nos libra de todo mal. Amén. El Señor nos libra de todo Gracias. mal. Líbranos, Señor. Libra Amén. a las personas que por fe me están escuchando tu voz, tu Amén. palabra, y estamos declarando para bendición. Quiero que vaya usted yendo a Lucas 22, mientras yo cito 1 de Pedro 5. Anoten así, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, dice: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistís firme en la fe. ¿Y qué dice Lucas 22, del 21 al 32? La palabra del Señor, desde del 31, al 32. Miren cómo la palabra acá dice: sean sobrios, velen, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Lo cual significa que si te diga busca para devorar, Busca para pero devorar, ya no nos puede acusar. pero ya no nos puede acusar. Claro, porque antes los acusaba. Pero ya en Génesis 12 dice que el acusador, dice del versículo 9 al 12 de Apocalipsis capítulo 12, fue echado fuera del cielo el acusador. A ese que lo veíamos en Job 1 y Job 2, que entraba al cielo como hijo de Dios a acusarlo, fue expulsado. Diga, en el tiempo del Señor En el tiempo del Señor todavía tenía acceso. todavía tenía acceso. Todavía acusaba. Todavía acusaba. Escuche lo que dice el versículo 31 al 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. ¿Qué hizo el Señor? Rogó por él. ¿Qué hace el Señor? Ruega por nosotros. Está rogando por nosotros. Gloria ¿Para a qué? Dios. Para que cuando vuelvas, Gracias, Señor. ¿qué dice? Cuando vuelvas, rogado por ti. Que tu fe no falte. Tu fe no falte. Y tú, Una vez vuelto, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. confirma a tus hermanos. Amén. Entonces, eso es algo muy importante. ¿Le pasó a Pedro? Claro que sí. Pero ahora ya no puede hacer eso. Pero sí anda como león rugiente buscando a quien devorar.
Ahora quiero que vaya a Santiago 4, que lo confirma. Mientras yo leo Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12, dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes en las regiones celestes. ¿Y qué dice Santiago 4, versículos 7 al 8? Acá nos manda a poner la armadura de Dios, a resistir. Pero ¿cómo dice ya Santiago en el versículo 7 al 8? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. ¡Listo! ¡Hasta ahí nomás! Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. El que tenga oído por el que oiga, como siempre digo, ¿están preparados para más? Amén. Ahí está. Diga, no es casualidad. No es casualidad Lo que la hermana nos compartió. lo que la hermana nos compartió En la mesa de entrada. en la mesa de entrada. Ahora van a ver, vaya a Isaías capítulo 41, porque vieron que hoy nos compartieron en Isaías 41. Sí. Bien, y va de la mano con todo lo que estamos hablando. En Isaías capítulo 41, versículo 10 al 12, dice la palabra del Señor. Empieza diciendo, no temas. ¿Por qué no vamos a temer? ¿Por qué no vamos a temer? Dice, pastor. no temas, Isaías 41, 10. 10. No temas porque yo... No temas, porque yo estoy contigo. Amén. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Amén. Que te esfuerzo. Amén. Siempre te ayudaré. Amén. Siempre te sustentaré. Amén. Con la diestra de mi justicia. Amén. Amén. Siga hasta el 12. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados. Amén. Y confundidos. Amén. Serán como nada. Amén. Y parecerán los que contienden Perecerán contigo. los que contiendan contigo. Amén. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Amén. Serán como nada. Amén. Y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Amén. Que es igual a aquellos que te hacen el mal. Amén. Le damos la gloria del Señor. Amén. Gracias, Señor. Yo siempre le doy un consejo a los que quieren ser mis enemigos, pero hablo bien porque yo soy de enfrentar a las personas. Yo no puedo negar que soy un elegido de Dios. ¿Usted puede negar que es un elegido de Dios? No. Si yo niego que soy un elegido de Dios, es como Cristo negando cuando le dicen, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él, para que no lo maten, ¿qué puede haber dicho? En realidad, no, me estaba haciendo. No dices el Señor, dijo, sí, yo soy. Amén. Y por eso lo mataron. Y por eso mataron a Pedro, mataron a Pablo, a Esteban, a todos. Pero el Señor le había dicho antes. Entonces el mundo nos aborrece. Pero nosotros nos vamos con el Señor. Amén. El vivir es Cristo, el morir es Amén. ganancia. Amén. Y pobres de aquellos que parece que todo está bien y que parece que a pesar que le hacen daño a los hijos de Dios no le pasa nada. Pero ¿quién lo podrá librar de la ira venidera? ¿Quién lo podrá librar de la ira venidera? ¿Quién lo podrá librar? Los leones, ¿en dónde lo habían comido lo que acusaron a Daniel? En el aire. En el aire. ¿Sabe qué significa eso? Diga, cuando muere un impio Cuando muere un impio, o un acusador de cristianos, un acusador de cristianos, ni terminó de cerrar el ojo, ni terminó de cerrar el ojo, ni terminó de pararse su corazón, ni terminó de parar su corazón, y los demonios ya lo están destrozando en el y los infierno. demonios ya lo están destrozando en el infierno. Diga, pastor, esto es fuerte lo que está diciendo. Pastor, esto es fuerte lo que está diciendo. Diga, es fuerte Es fuerte porque no saben porque no saben lo que sucede en el infierno. lo que sucede en el infierno. Es peor lo que estoy diciendo. Es peor de lo que estoy diciendo. Porque el Señor dijo, ahí es Porque el Señor dijo ahí el es llorar el llorar y el crujir de y el dientes. crujir de dientes. Buscarás a los que tienen contienda contigo. No lo vas a hallar. En Deuteronomio 28 dice, vendrán por un camino, Vendrán por un camino huirán por 7. y huirán por 7. A veces yo voy caminando por ahí, no sé por qué muchos disparan por otras cuadras. Yo, Señor, ¿qué pasa acá? Se desvían. ¿Qué pasa? Uno dice, porque uno se pregunta. Porque cuando uno ya tiene la escritura, ¿cómo nos manejamos permanentemente? Con la palabra. Espiritualmente. Entonces, Claro. vemos señales todo el tiempo. Ya, vemos algo, oramos y algo está pasando. Diga, Juan 14, 21. Juan 14, 21. El Señor se manifiesta El Señor se manifiesta cuando le buscamos. Cuando le Entonces buscamos. empezamos a ver cientos de acontecimientos que a veces ni queremos hablar.
pero sabemos y palpitamos que pueden pasar. Y hay cosas que a veces uno no quiere decir, pero hay veces que el Señor dice, sí, hay que decirlo. En eso quiero que vaya al Salmo capítulo 17. En ese capítulo 14, hablando de los enemigos, le dice al pueblo de Israel que ellos tenían que estar tranquilos, porque Él iba a pelear por ellos. Amén. Para que estemos tranquilos. Y en Romanos capítulo 12, que confirma esto de Isaías 41, en el versículo 19, dice, no tomen venganza por vuestra propia cuenta contra tu enemigo. Mía la venganza, yo pagaré. Entonces, ni siquiera podemos perder el tiempo. Ni siquiera podemos perder el tiempo pensando en aquellos que quieren ser nuestros enemigos. Es un problema de ellos. Es un problema de ellos. ¿Qué dijo el Señor? Mía la venganza. Mía la venganza. Yo pagaré. Yo pagaré. Por eso en el versículo 21 de Romanos 12 dice, no seas vencido por el mal, sino con el bien vence al mal. Gloria al Amén. Señor, hermano. Eso es lo que tenés que hacer. Porque si vos querés pelear o enfrentar a alguien, dice la Biblia en los Proverbios que serás destruido. Yo apartaré mi ira de tu enemigo para que te dañe. No podemos entonces. Miren qué filito se hila. Porque Dios es un Dios de amor. Él nos dejó escrito tanto en Mateo 5, leanlo después, tomen nota, leanlo completo, y lean también Lucas capítulo 6, que a nuestros enemigos tenemos que orar por ellos. Sí. Ahora, ¿por qué ustedes creen que hay que orar por nuestros enemigos? Diga, porque si nosotros como hijos de Dios citamos una sola palabra contra ese enemigo, esa persona es destruida. Porque hay poder en nuestra palabra. Y está escrito. Entonces es preferible dejar que se encargue el Señor. Y sí. Si no vamos a andar como los apóstoles. Diciendo, que caiga fuego, Señor. Diciendo que caiga fuego, Señor. Y Dios no quería eso. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Vieron que en Santiago 5, en los últimos versículos 19 y 20 dice, si alguien se equivocó en el camino, está en el error, le tenemos que hacer volver de ese error. Gálatas 6:1 que dice, con espíritu de mansedumbre corregir a los hermanos. No sea que nos pase lo mismo, dice. ¿Qué dice Salmo capítulo 17, versículo 8, para ir terminando? Dice algo que es muy importante para todos nosotros, porque somos la niña de los ojos de nuestro Señor y nos guarda. Y dice Amén. Así, guárdame. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. De la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Que es igual a un mal. Ahora después de esto vamos a orar, escuchen, le voy a contar ya que da el pie. Al decir de la vista de los malos que me oprimen, me acuerdo que con mi querida esposa recién habíamos casado y también mi cuñada habíamos salido de la congregación cuando estábamos allá en Crovara y República de Portugal. Entonces nos fuimos a la casa de mi suegra y nos habíamos quedado conversando, despidiendo a los hermanos, se nos hizo un poquito tarde. Y cuando nos vamos, nos persiguen dos hijos de Caín, que son los que andan con ese espíritu de muerte para querer robar, que vemos en los noticieros. Y de repente me percato de eso, mi esposa y mi cuñada también se ponen un poquito a la defensiva porque el ser humano rápido tiende. Entonces yo les dije, tranquila, solamente venimos a servir al Señor, va a haber ataques, tranquila. Cuando nos quieren encerrar, que hay unos libotrines, está la puerta, esto se recuerda muy clarito mi esposa y mi cuñada, y nos quieren emboscar, uno va por este lado y nos encierra, y el otro en la otra punta. Escuchen esto que pasó. ¿Vieron que dice de la vista de los malos? Bien. Cuando yo me percato que el Señor me da la señal que ya no nos están mirando, invisibles. Invisibles. Yo le hago seña a mi cuñada, a mi esposa. ¿Viste la víbora? Cuando te va a querer morder, vos estás en medio de serpiente, ¿qué te queda? Quietito, no hagas nada. No tenés que, vos moviste un poquito así, te va a morder. Y percatan, mi esposa y mi cuñada se quedan así, quietita las dos. Y ellos se miraban. Y no nos miraban, él miraba de acá y hablaba. Y hacían así con la mano. ¿Qué pasó? Pero, ¿dónde están? Y pasa, escuchen esto.
por medio de nosotros, por medio, así. Pasa uno de los malhechores, se ponen a hablar ahí y se van por un pasillo. Gloria a Dios. Eso es, guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos, de la vista de los malos. Y hay muchos testimonios, no es tan solo que yo lo estoy diciendo, hay gente que Dios los hace invisibles, que los protege. Amén. Y eso es ser libre de un mal. Amén. Gracias, Señor. Vamos a orar, queridos hermanos. Padre Celestial, estas palabras no es que tan solo son incentivadoras. Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El Proverbio 4 dice que tu palabra es medicina para el cuerpo. Empieza diciendo, del 19 al 21, está atento a mis palabras. Está atento a lo que yo digo. Son vida lo que las hallan. Toda la historia de las Sagradas Escrituras, como hemos visto con Daniel, y como hay tantos acontecimientos que no pararíamos de hablar de las protecciones y las bendiciones de parte de Dios, pero también de las caídas de aquellos que no obedecieron, como el rey Saúl, y como muchos, incluso Adán y Eva. Entonces nosotros, que estamos escuchando estas palabras, que somos cristianos, más que nunca tenemos que estar atentos a sus palabras y ser hacedores de esa palabra. Pero seguramente siempre Dios pone a personas, como me pasa siempre, que todavía no aceptaron a Cristo, pero están escuchando en este momento esta palabra. Entonces, permitido por Dios. ¿Por qué? Porque Dios te estuvo buscando. Y este es el día. Basado en Romanos 10, de 9 al 10, te invito a que digas estas palabras. Padre Celestial, en este día me arrepiento de mis pecados. Acepto en mi corazón como Señor y Salvador a tu Hijo amado, a Yeshua, a Jesús. Reconozco que tu Padre lo has levantado entre los muertos y así soy levantado yo. Tú me libras del mal. Gracias, Señor, por recibirme, porque he estado como un hijo pródigo, pero hoy tú me recibes y haces fiesta, Señor. Amén. Padre Celestial, gracias porque en este momento estamos orando y aquellas personas que hicieron esta oración ya le hemos ganado. Acércate, congregarte, escuchar la palabra. El Señor me dio para la parte final estas palabras que son muy importantes para declarar. Porque Jabes, ¿qué hizo? Según 1 Crónica 4:10. Invocó al Dios de Israel. Entonces cuando uno ora dice, oh Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que es nuestro Señor y Salvador. Jabes dijo, si me dieras bendición. Y estamos pidiendo, según Mateo 7:7, pidan y se os dará. Bendición pedimos. Pedimos que sean ensanchados nuestros territorios, nuestras estacas, y que tu mano esté con nosotros, que nos libres del mal para que no nos dañe. Y sabemos que tú nos vas a conceder, porque lo pedimos en oración por fe, Padre Celestial. Cada una de las personas que estás declarando, sé que van a recibir en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Por eso la palabra del Señor en el Salmo capítulo 37 nos habla y nos dice de esta forma en el versículo 4 y 5. Deleítate asimismo en nuestro Creador y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Encomienda a tu Creador, a tu Padre Celestial, tu camino y confía, y Él hará. Él hará. Nunca se olviden. El mismo Señor lo dijo en Juan 14, versículos 13 y 14. Y todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, yo lo haré. Lo hará. En 1 Juan capítulo 5, versículos 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Eso tenía Jabes, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por eso Él deja bien claramente en Mateo 7, del 7 al 11, diciendo estas palabras. Pidan y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla. Y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide una piedra, si le pide pan, le va a dar una piedra? No existe. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Y dice el Señor, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, regalos a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre
que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Pero recalca Santiago 1 en el Espíritu, versículo 6, pero pidan con fe, no dudando. No dude, porque si no vas a ser arrastrado como las olas de un lugar a otro. Y Dios no quiere eso. Por eso es que Efesios 3:20 dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, pero dice según el poder que actúa en nosotros, y dice ese espíritu y poder que nos fue dado para declarar. Pero hay un requisito clave que está en Juan 15, versículo 7, y dice así, es el permanecer. Ese es el requisito. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ustedes van a pedirme todo lo que quieren y os será hecho. Hemos estado hablando, queridos hermanos, de la liberación del mal. Por eso es que el Salmo, capítulo 121, versículos 7 al 8, dice que nuestro Padre Celestial te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Padre guardará tu salida y tu entrada. Pero me impresiona porque dice desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Guárdanos, Padre, de todo mal, como dice tu Salmo 121. Profético. Guárdanos de todo mal, como dice tu oración de Padre nuestro. Líbranos del mal. ¿Pero cuándo? En entrada y en salida. Desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Que así sea, queridos hermanos, para vuestras vidas. Paz y bendecida vida para todos. Ha sido un placer servir al Señor y compartir con todos ustedes esta enseñanza que el Señor me ha mandado que la comparta con todos vosotros. Le doy gracias al Señor, ¿sí?, por la vida de cada uno de todos ustedes, por nuestra vida. Todos estamos bendecidos con toda bendición y que tengamos buena salud. Le doy gracias a los patrocinadores, nuevamente a nuestro querido Ricardo, distribuidora de Agua Las Nieves, y a una nonita que, no sé, yo quiero darle el nombre, pero me dicen no, pero Dios lo sabe, está escuchando, gracias, porque están patrocinando para que lleguemos a más almas. Que la paz y la gracia de nuestro Señor esté con todos vosotros, queridos hermanos. Nos ha acompañado en la consola de sonido nuestro querido Mauro. En la mesa de trabajo nos ha acompañado nuestra querida Esther, nuestra querida Gaby, mi querida esposa Meli, César Ferrer y toda la familia de fe. Le dejan bendiciones a todos vosotros. Nosotros nos despedimos solamente del canal de YouTube, pero nos quedamos en la radio para empezar a leer sus mensajes. Así que bueno, como siempre os digo, ¿están preparados para más? Bendecida vida para todos. Amén. De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.